Bien, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoclase del curso de Historia. El día de hoy vamos a estar tratando un nuevo tema referente a lo que fue la expansión europea, ¿no? Ya hemos visto pues temas anteriores acerca de cómo europeos, es decir, españoles, llegaron justamente a América, Centroamérica, Mesoamérica, ¿no? Pero vamos a conocer un poco también qué los motivó a salir de su continente, ¿no? ¿Cómo lo lograron? Entonces, ¿realmente querían llegar a América o no? ¿Ustedes qué creen? Pero tal vez, ¿les habrá gustado llegar a América? ¿No? Son preguntas tal vez que vamos a responder, tal vez no, que vamos a responder el día de hoy. Y por supuesto, espero que cada uno de ustedes esté muy atento al tema que vamos a tratar. Bien, con ustedes lo vamos a construir entonces. Vamos ahí. La expansión europea, ¿no? Vamos a iniciar con la era de los descubrimientos. La caída de Constantinopla en el año 1453 y el descubrimiento de América en 1492 son acontecimientos que nos ayudan a establecer el inicio de la edad moderna, ¿no? Entonces, esta nueva edad de la antigua a la moderna nos va a mostrar cambios, principalmente en descubrimientos. Y durante el siglo XV, la era de los descubrimientos se da inicio a las exploraciones, ¿no? De nuevos territorios. Así es, en pocas palabras, la era de los descubrimientos va a ser descubrir nuevos territorios, nuevas tierras. Por ello se debe tomar en cuenta los factores o hechos que impulsaron a los europeos a lanzarse a la conquista del Océano Atlántico, vencer al Mare Tenebrarum, es decir, el Océano Atlántico, y llegar a nuevas tierras, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en primer lugar les he mencionado acerca de la caída de Constantinopla, ¿no? Vamos aquí al mapa y nos situamos un poco que en esta zona, ¿ya? Que justamente va a unir parte de Europa y Asia, es donde se da la toma de Constantinopla. Y esto va a hacer que justamente europeos tengan que realizar, digamos, otras rutas para poder llegar a Asia, ¿no? Exactamente a un punto que ahora vamos a ver cuál es ese punto. Bien, pasamos entonces a ver cuáles fueron los factores que permitieron la expansión europea. Nos dice que fueron diversos los factores que impulsaron a príncipes europeos, a negociantes y a marinos y aventureros a financiar y emprender los viajes de exploración, ¿ya? Pero el objetivo principal fue encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a la India. Así es, los europeos ya lo hemos descubierto, querían llegar acá, chicos, querían llegar acá. Exactamente, miren el mapa. Ajá. Querían llegar a parte de la India, ¿no? Pero ya les mencioné que prácticamente acá tenían una barrera. ¿Cuál era? La toma de Constantinopla por parte de los turcos, si no me equivoco, fueron también quienes tomaron parte de Constantinopla. Entonces tenían que navegar por parte del mar Tenebrarum, ¿no? Para lograr de esta manera llegar pues a Asia, ¿no? Entonces, esto no fue fácil, en primer lugar. Segundo, el poder salir de Europa y el poder navegar, ¿ya? El poder navegar iba a ocasionar justamente que, pues, parte de este objetivo de encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a la India terminaran por llegar así, digamos. ¿De Europa a dónde? A América, ¿no? De Europa a Sudamérica. Aunque exactamente fue por este lado, ¿no? Que llegaron aquí.
y de aquí sucesivamente. Pero ahora entendemos por qué fue que llegaron, ¿no? ¿Por qué es que nos llaman indios o indígenas? En primer lugar, ¿a dónde querían llegar? ¿A dónde querían llegar? A la India. Así es, acá, al círculo que les dibujé principalmente, ¿no? Querían llegar ahí. Pero al ver que había nuevas tierras, en pocas palabras, o entre comillas, no descubiertas, ajá, los indios. ¿Cuál indios? No éramos indios, éramos americanos, ¿no? Pero para ellos éramos indios. Entonces vamos a entender una de las ideas más principales sobre este tema, ¿no? Espero que esto haya quedado claro. Si entendiste esto, has entendido gran parte del tema, ¿ok? Vamos a continuar viendo solamente ya los factores de esta expansión europea, ¿no? Ya hemos visto una de las primeras, la búsqueda de nuevas rutas a la India, es decir, hacia el oriente. Luego se da la crisis europea. Luego van a intentar difundir la religión católica. Por supuesto que luego van a buscar riquezas y territorios. ¿Los habrán encontrado o no habrán encontrado los españoles riquezas y territorios en sus viajes y expediciones? ¿Mm? Creo que ya me han respondido la pregunta. Y si no lo he respondido, ojo, atento, atento, que tienes que saberlo y tenerlo muy claro, ¿no? Y vamos a ver qué adelantos científicos y tecnológicos le permitieron a ellos el poder navegar. O tal vez no hubieron adelantos, es justamente lo que vamos a conocer, ¿no? Bien, vamos aquí. Primero, la búsqueda de nuevas rutas. Los comercios entre reinos de Oriente y Occidente iban a generar justamente a que Europa y Asia pudieran gobernar, ¿no? ¿Por qué? Porque iban en busca de especias. Profesor, bien, ya me ha dicho que Europa, ¿no? Aquí, Europa y Asia tenían, digamos, parte de negociaciones, ¿no? Tenían pues hasta cierto punto, digámoslo así, comercio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que comerciaban, profesor? Bueno, en gran parte de especias, ¿no? Es decir, diferentes tipos de condimentos, ¿por qué no llamarlos alimenticios, ¿no? Que justamente buscaban los europeos. ¿Por qué, no? Por esa alta alcurnia, ¿no? Porque eran príncipes, tenían que mantener parte de su estatus justamente con lo mejor de lo mejor. Y para ello iban a buscar, ¿no? Conseguir especias de Asia. Pero ¿qué pasó? Aquí le pusieron o le tendieron una barrera a los europeos, ¿no? Le dijeron, detente un momento ahí. Tú no puedes seguir comerciando de esa manera. Te pongo una barrera aquí, en Constantinopla, ¿no? Porque ellos, pues, navegaban, ¿no? Podían pasar por esta zona directamente, digamos, aquí y llegaban a dónde? A Asia, pero no. Le cerraron Constantinopla y tuvieron que buscar nuevas formas de llegar a la India, ¿no? Y esas nuevas formas van a ocasionar que tengan que salir de expedición, es decir, de viaje, ¿no? Pero bien, vamos a ver entonces la crisis europea. Aquí nos habla acerca de 3 puntos exactamente. Bien, ¿cuáles son? Primero, las epidemias que ocasionaron pues la gran peste, ¿no? Y muchas pérdidas en general. Luego también las guerras entre naciones, como la guerra de los 100 años, y las guerras civiles, como la guerra de las dos rosas. En general, o en perspectiva clara, para no ahondar mucho en esta parte, vamos a entender que estos 3 factores ocasionaron parte de esta crisis europea. Por lo tanto, cuando hay una crisis, van a intentar mejorarlo, ¿no? Pero normalmente es a costa de la desgracia de otras naciones, ¿no? Al menos así
era en ese entonces. Por lo tanto, vamos a observar más guerras entre ellas, ¿no? Hasta la famosa llamada Guerra de 100 años. Pero bien, entonces, esto, ¿qué iba, qué iba a ocasionar? ¿No? Que diferentes países buscaran justamente salir a buscar soluciones que mejoren justamente la desgracia ocasionada, ¿no? Como cuáles lo vamos a ir explicando más adelante, es por eso que no quiero mucho ahondar en esta parte, ¿no? Pero bien, tenemos la número 3, la difusión de la religión católica. Aquí los europeos mantenían su espíritu de pues realizar aún las cruzadas, ¿no? Digamos estas guerras por conservar principalmente la fe, ¿no? Que era la única forma de creencia religiosa, consideraban ellos. Por lo tanto, propagar su fe no tenía ningún, digamos, ninguna objeción, ¿no? Ya que hasta propagar su fe podía ser a través de la violencia. Y sí, era justificada. ¿Por qué? Porque estás golpeándolo, ¿no? Porque estás violentando contra esa persona o contra esa población o nación. Porque ellos deben entender sobre la fe. Eso era validado en ese entonces. Entonces, pues vamos a entender que iban a buscar a nuevas naciones a quienes difundir la religión católica. Luego tenemos también otros factores de la expansión europea, como la búsqueda de riquezas y territorios, ¿no? Buscaban oro y así solventar justamente lo anterior. ¿Qué cosa? Cuando había una crisis y ya no tenían mayores recursos, iban a buscarlo en otras naciones. ¿Cómo qué? Como el oro, que de esta manera les iba a permitir ayudar a solventar sus guerras. También buscaban anexar territorios para sus cultivos y obtención de materias primas, todo aquello que hiciera que estas naciones europeas, ¿no?, siguieran justamente en vida y en pie de lucha. Pero bien, luego otro de los factores va a ser los adelantos científicos y tecnológicos, como cuáles, la imprenta del papel, ¿no? Que ya tengas, digamos, en un papel que te indique o te diga, hay nuevas tierras al, al oeste de Europa, ¿no? Llamadas tal vez entre las culturas mayas, la cultura incaica, ¿no? La cultura azteca o la civilización maya, etcétera, tenerlo en un papel y que eso llegue a Europa iba a generar un cambio mayor, ¿no? Mucho mayor y sobre todo que ya los conocimientos que se obtenían no iban a quedar ahí, sino que iban a poder pues ser utilizados mano tras mano, nación tras nación, año tras año, ¿no? También la pólvora y armas de fuego, que ya lo vamos a ver, y la brújula, astrolabio y embarque, ¿no? Fueron algunos de los adelantos científicos y tecnológicos. Pero bien, vamos a ver más a fondo estos adelantos. Primero, la brújula, ya sabemos que hasta cierto punto, ¿qué nos indica? ¿No? Los puntos cardinales. Pero nos dice aquí que fue un instrumento que sirvió para orientarse. Tiene una aguja imantada que apunta siempre al norte, ¿no? Entonces, de esta manera podían conocer parte de la dirección de a dónde se dirigían. También la pólvora fue conocida principalmente por los chinos para hacer fuegos artificiales, pero luego a través de los árabes que lo llevaron a Europa, nos dice que los europeos lo usaron, pero como armas de fuego, ¿no? Armas ya de fuego, no solo para fuegos artificiales como los chinos. Pero bien, luego vamos a tener la imprenta y el papel, que permitió la difusión de conocimientos relacionados a la geografía y navegación, ¿no? En un principio, cómo era lo que podías encontrar de aquí
a un determinado territorio o cruzando gran parte de este mar, ¿no? O del océano. Entonces íbamos a empezar a notar pues que ya había una difusión, ¿no? Un esparcimiento del conocimiento. Y luego los portulanos, que eran mapas elaborados sobre la base de la experiencia de otros navegantes, ¿no? Como costas, mares, ríos, bahías y puertos. En estos casos, los portulanos, que eran justamente mapas elaborados, buscaban perpetrar, ¿no? Que se quede ya impreso o grabado lo que eran justamente la experiencia de otros navegantes y así también conocer los puertos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquí hay una diferencia en la imagen, esta parte es de la imprenta y el papel, cómo se inició con maquinarias mayores y más grandes, ¿no? Entonces, vamos a pasar acá al astrolabio. El astrolabio nos dice que fue un instrumento diseñado por astrónomos árabes. ¿Y cuál es su función? Mide la altitud de los astros, es decir, de una estrella, para calcular la latitud. La latitud es, pues, cualquier punto sobre la Tierra en relación con el ecuador, ¿no? Entonces, de esta manera sabían si estaban más cerca del Ecuador o se alejaban de él, ¿no? Y sobre todo el astrolabio era quien les iba a indicar ello. Por lo tanto, era una forma científica o tecnológica de poder orientarse, sobre todo estando en el mar, ¿no? Y luego tenemos la carabela, ¿no? No solamente bastó con nuevos instrumentos, sino también con nuevas fabricaciones, ¿no? A fines del siglo XV e inicios del siglo XVI se reemplazó los pesados navíos por la carabela, perdón, iba a decir calavera, sí, pero es carabela, ¿no? Y estas carabelas eran más ágiles y más seguras, ¿no? Por lo tanto, te garantizaba una mejor expedición, un mejor viaje, ¿no? Pero bien, no iban a bastar tampoco con ello, ¿no? Iba a aparecer la nao. La nao era una embarcación mucho más grande que permitía llevar pesados cargamentos, ¿no? Y sobre todo traer pesados cargamentos, porque sí, tal vez se iban de expedición, no llevaban nada y venían o regresaban con oro, esclavos, diferentes recursos para para lo que era, digamos, su conveniencia, ¿no? Y luego libros de pilotaje. Contenían la recopilación de las instrucciones de los pilotos, ¿no? Y de esta manera íbamos a tener un conocimiento mayor sobre sobre la geografía marítima. Bien, entonces, esto fue parte de lo que se realizó, ¿no? De la expansión europea, inician justamente por la necesidad de llegar a comerciar con la India. Al cerrarle el pase, buscan nuevas formas de llegar. De esta forma empezaron a expandirse los europeos, empezó a haber adelantos científicos y tecnológicos por la necesidad de navegar y expedicionar. Entonces, teniendo claro ello, vamos a pasar ahora a ver la actividad, ¿no? La actividad, verificando el aprendizaje, instrumento que permite medir la altura de los astros. ¿Cuál va a ser este instrumento? Va a ser justamente el astrolabio, ¿no? Nos permite medir la altura de los astros y saber la latitud, acorde al horizonte, ¿no? La 7. La denominación de Mare Tenebrarum hace referencia al Océano Atlántico, así es. Por aquí tenemos Europa y acá tenemos el Océano Atlántico Norte y aquí el sur. Por aquí, por consiguiente, Asia, aquí abajo África. Entonces, ya sabemos por qué la denominación de Mare Tenebrarum, ¿no? Que hace referencia a un mar, digamos, tenebroso, ¿no? Tenebroso que en ese entonces para los europeos era muy difícil de navegar, ¿no? Uno, o principalmente por el temor
y el respeto que se les tenía a el océano Atlántico, ¿no? Claro que de igual manera el respeto hacia ellos estuvo, pero fue disminuyendo a medida de que los instrumentos y la tecnología aumentó y a medida de que fueron conociendo mucho más el océano Atlántico, ¿no? 8. La expansión europea también tenía objetivos religiosos como la expansión de la religión católica, ¿no? Católica, así es, la religión católica. Bien. 9. Principal objetivo de la expansión europea. ¿Cuál fue el principal objetivo? Miren aquí el mapa. Constantinopla cerrado. ¿Qué intentaban hacer? Negociar. ¿Con quién? Con Asia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué querían comerciar con Asia? ¿Quién estaba ahí? Estaba la India. Con la India era exactamente con quien realizaban pues los comercios de especies, ¿no? Y por último, fueron embarcaciones que se utilizaron durante la expansión europea. Los portulanos, no, ¿verdad? Fueron los portulanos pues mapas para conocer así puertos, ríos, bahías de un determinado lugar. Así que los portulanos no. Por otro lado, tenemos a naos. Naos sí va a ser una embarcación de gran tamaño, sobre todo para poder, para poder cargar y trasladar grandes cargas. Así que, sí, ¿no? Estamos bien ahí. Y por último, las carabelas. Las carabelas, pues, sí, también o no. Claro que sí, ¿no? Las carabelas iban a ser embarcaciones más ligeras. Bien, entonces tenemos portulanos que no, naos que sí y carabelas que sí. Por lo tanto, la respuesta es solo 2 y 3. Bien, entonces con esto acabamos. Espero les haya gustado conocer por qué los europeos empezaron a andar por ahí, por el mundo, ¿no? Cómo es que llegaron a otros países, cómo empezaron a conquistar y de esta manera pues también llegaron a América. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado conocer un poco más acerca de cómo llegaron los europeos. Hasta luego, nos vemos.